Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar otra vez con cada uno de ustedes y saludo a las personas que se han conectado en este momento. Está Freddy Soto y Estelita Castillo, está don Álvaro Marín Rodríguez, está doña Janet Pineda y qué bueno tenerlos acá con nosotros y poder disfrutar de este tiempo de bendición. Espero que podamos recibir mucho. Quiero decirles que esta mañana tuvimos nuestra reunión con los hombres y fue un tiempo muy especial y bueno, muy contentos porque estuvimos 15 hombres reunidos y fue un tiempo muy especial. Y bueno, a los hombres les tengo una sorpresa para la próxima reunión porque hoy en el día recibo una buena noticia que nos va a beneficiar mucho para esa reunión que vamos a tener. Y obviamente esto no solamente es para los hombres, va a beneficiar a toda la iglesia. Entonces próximamente les estaré dando un anuncio muy especial que nos permitirá ser más dinámicos en todo lo que estamos haciendo, más efectivos y aún inclusive más didácticos en nuestras labores de escuelas, de grupos y de todo lo que está empezando en esta noche en la iglesia. Listo, saludamos también a Marta Solera, a Wilmar González, a Víctor Ojeda, también saludamos a ellos nomás que son los que Martica ya, y a todas las personas que se conecten y espero que usted esté muy conectado, espero que haya hecho la tarea, leer Romanos 1 del 18 al 32. No es de eso que vamos a predicar hoy, pero sí es algo que les quiero preguntar para ir entrando en la escena. ¿Listo? Saludo a Lady Carolina Rada, también a Claudia Muñoz. Dios las bendiga y qué bueno que estemos conectados. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más preámbulos, porque usted se ha dado cuenta que este tema es denso y hoy sí tenemos preguntas, entonces para poder también responder contestar o leer mejor las respuestas que usted haga a las preguntas que yo realice, quiero empezar a tomar el tema, ¿de acuerdo? Y vamos hablando de la carta a los romanos y el título que le he dado a la enseñanza en esta noche es Tenemos una misión. Ese es el título para esta noche y es Tenemos una misión. Y quiero que a partir de este título poder expresarles lo que continúa de la carta. Pero antes de que sigamos, yo quiero entonces lanzar la primera pregunta para ustedes en esta noche. Y la pregunta es, ¿qué piensas de la lectura que hiciste de Romanos 1 del 18 al 32? ¿Qué piensas? ¿Qué te dejó? ¿Leíste y qué dices de esa lectura? O sea, ¿cómo nos deja a nosotros como hombres esa lectura? ¿Qué piensas de eso que dice Romanos 1 del 18 al 32? Esa es nuestra primera pregunta de la noche. Pero volviendo, y mientras que ustedes van respondiendo, agradezco que empiecen a responder. Saludo también a Margarita Contreras, qué bueno tenerte, don William Castellanos, a Fanny Pineda, a todas las personas que se han venido conectando en esta noche. Quisiera hoy hacer algo y es empezar a desarrollar la carta, pero con frecuencia encontramos algo en la iglesia en la que vivimos actualmente, en la iglesia contemporánea. Y es que nos hemos acostumbrado como a paladearnos unos a otros, ¿verdad? Yo te pastoreo, tú me pastoreas, yo te aconsejo, tú me aconsejas, tú me ministras, yo te ministro y nos ministramos mutuamente. Y mientras que estamos haciendo esto, mientras que nos estamos ministrando unos a otros, mientras que estamos mirando a ver cómo te sientes bien, te sientes mal, ay, que te duele, ven a mi casa y tomamos tinto. Mientras que estamos en esto, estamos olvidando lo que Dios nos dejó realmente, que es ir y ganar el mundo para Cristo, que es ir a ganar las almas para Cristo, ¿de acuerdo? Y resulta que olvidamos eso que fue un mandato que, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 28 del 19 y 20 que dice, por tanto vayan por todo el mundo y hagan discípulos? Eso se nos olvidó y olvidamos primero que fue un mandato a los apóstoles, a los discípulos que vieron el momento en que Jesús fue llevado arriba, pero que ese mandato iba para todos los que íbamos a estar después de Cristo. Y que es menester hoy más que nunca en estos tiempos, en estas situaciones, en esto que estamos viviendo tan duro, que nosotros tengamos hoy esa palabra de bendiciones más. Si usted leyó Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32, y no quiero responder lo que usted esté hablando ahí, pero para mí ese capítulo es una radiografía que es tan vigente hoy como en el momento en que Pablo lo escribió.
Está hablando de la condición del hombre, está hablando de nuestra condición, de nuestra tendencia, de cómo endurecimos nuestro corazón y de cómo por endurecer nuestro corazón Dios nos entregó a una dureza aún mayor y estamos viviendo las consecuencias de lo que pasa. Y hoy es más que nunca menester el que nosotros prediquemos el evangelio. Pero entonces nos acostumbramos a que tenemos que estar paladeándonos, cómo te sientes, cómo estás, y no vamos creciendo, no vamos evolucionando. Y espero que este estudio de la carta a los romanos que empezamos ya desde el domingo y que ha sido una bendición, bueno, los que me han comentado, me han dicho que les ha bendecido, que sigamos en ese proceso, ¿de acuerdo? Ahora, Pablo, que hablábamos ayer que se presentaba como un abortivo porque fue el último de los apóstoles, dice que entendió también ese llamado de ir y hacer discípulos por todo el mundo, y es así como continúa la carta a los romanos. Así que quiero hacer la lectura de lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, y está en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15, y dice la palabra: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así continúa la carta. Ahora, muchas veces usted y yo leemos la Biblia y entonces uno como que lee qué es lo que está diciendo y como que uno no entiende, y porque no entiende entonces pasa de largo. Pero escúcheme, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo con este curso? Habituándolo usted a la lectura para que lo pueda comprender, para que lo pueda entender. Tal vez nosotros, no digo los jóvenes, porque los jóvenes son más inteligentes que nosotros y todo, para darles coba, pero tal vez ellos sí fueron enseñados más en la lectura comprensiva. Muchos de nosotros no teníamos esa lectura comprensiva y por eso leemos y como que nos rascamos la cabeza y decimos qué es lo que dice ahí. Pero yo quiero hablarles hoy de esa misión que Pablo está entendiendo que tiene que asumir, y por la cual creo que esto hace parte todavía de la introducción de la carta. Pablo aún no ha empezado a desarrollar la carta, no ha empezado a hablar, hasta ahora está saludando y está diciendo por qué va a escribir. Y en ese contexto hay muchas cosas, en estos versículos que acabamos de leer, hay muchas cosas que quiero que nosotros podamos entender. Ahora, en primer lugar, el evangelio había llegado a Roma con fuerza, ¿de acuerdo? Y la primera pregunta sería, ¿y cómo llegó a Roma? ¿Cómo así que el evangelio llegó a Roma? ¿Cómo si estábamos en Jerusalén y de un momento a otro resultan escribiendo a los romanos? Bueno, yo le voy a explicar. Hechos capítulo 7, tal vez usted lo ha leído, habla del discurso de Esteban. Esteban es un hombre que en la unción del Espíritu Santo predica un mensaje muy fuerte, y resulta que Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y ahí donde, como dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Porque aunque seguramente hubo dolor en la iglesia por la muerte que había sucedido con Esteban porque lo apedrearon, resulta que esto hace que empiecen a perseguir a los discípulos, y como tal vez hoy, ellos estaban muy cómodos ministrándose unos a otros en Jerusalén. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Vamos y nos ministramos y nos oramos y bendecimos, pero no salían de Jerusalén. Recuerdan que Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos continuaban en Jerusalén. Cuando matan a Esteban, esto desata una persecución hacia los cristianos, y en esa persecución entonces ellos salen para todo lugar. Ahora, recuerde que estamos hablando de cartas que están seguidas en la Biblia, pero en la que transcurrieron años. O sea, esto no fue que hoy pasó esto y mañana escribieron lo otro, sino transcurrieron años, 2 años, 5 años, 3 años, 10 años. Entonces pasó un tiempo. Entonces, en ese momento, cuando matan a Esteban y cuando los discípulos tienen que partir, algunos cristianos de los que estaban en Jerusalén salieron hacia Roma, y en Roma empezaron a predicar el evangelio.
Y fue tanta la convicción, fue tanta la unción del Espíritu Santo, fue tanto el poder que el Evangelio llegó con poder a esa ciudad romana, y la gente empezó a convertirse y empezó a convertirse y empezó a convertirse. Ahora, esto es bueno en sí mismo porque el Evangelio estaba extendiéndose. Pero hay algo adicional que yo quiero agregarle a esto. Roma en ese momento era la capital del imperio. Así que todo lo que ocurría en el imperio, y Roma en ese momento casi que abarcaba toda Europa y llegaba hasta Asia. Así que todo lo que pasara en Roma, iba a conocerse en todo el imperio, y prácticamente iba a abarcar todo el mundo. O sea, todo el mundo iba a empezar a escuchar el Evangelio. Así que era algo bueno. Entonces por eso llega la carta a los romanos, por eso Pablo está escribiendo a ese lugar, porque ya hay cristianos, hay una iglesia funcionando y el poder del Espíritu Santo está actuando en ese momento. Pero en ese mismo contexto de que hay una carta a los romanos, de que ha llegado, resulta que pasa algo. Está como emperador en Roma Claudio, es el emperador en ese momento. Y resulta que Claudio se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Por el Evangelio. Y acá es donde yo empiezo a ver cómo el Evangelio afecta a una sociedad, cómo el Evangelio trastorna a una sociedad para bien. Entonces, si nosotros acá en Colombia, voy a colocar ejemplo Colombia, entráramos con poder y con fuerza con el Evangelio, y la gente empezara a conocer a Cristo, empezara a ser consciente de su pecado, de su necesidad del arrepentimiento y de un Salvador, y cambiaran su condición de vida por una condición de vida conforme a la palabra, seguramente se acabaría la corrupción, seguramente se acabaría la delincuencia, seguramente se acabaría el narcotráfico, muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero resulta que aunque para nosotros eso es bueno, hay muchas gentes que por intereses económicos eso no le conviene. Y digamos que cuando llega el Evangelio lo que hace es eso, cambiar nuestra vida de una errada manera de conducirnos, de vivir, para entrar en una conducta conforme a lo que Dios quiere. Así que, por ejemplo, y de eso voy a hablar más adelante, pero en Éfeso pasó algo, y es que cuando Pablo predica el Evangelio y la gente se empieza a convertir, los sacerdotes y los que vendían artesanías de un templo llamado el Templo de Diana se quejan porque les está desbaratando el negocio, porque ya no están vendiendo lo que vendían antes, porque era un negocio con la fe, era un negocio con la religión. Y cambió. Lo mismo seguramente está sucediendo allí, y entonces este emperador romano, Claudio, los expulsa de Roma, saca a los judíos. Y leí un comentario bíblico y decía, porque ese tal Cresto está dañando esto. Él lo llamaba Cresto porque no entendía, pero se estaba refiriendo a Cristo. Ese tal Cristo, que no lo conozco, que no sé quién es, pero nos está alborotando a todos, y él empieza a sacar a los judíos. Es tanto así que en Hechos, capítulo 18, versículo 2, la palabra relata uno de esos acontecimientos donde dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio dio mandato que todos los judíos saliesen de Roma. Empezó a sacarlos porque esto llamado evangelio, estas buenas noticias de las que hemos venido hablando esta noche, llegaron a ese lugar, y esas buenas noticias no solamente fueron unas buenas noticias para decir, ay, tan lindo, qué bonito, qué chévere. No, esas noticias empezaron a transformar la sociedad. Esas noticias empezaron a cambiar el entorno. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra en la unción del Espíritu Santo actuando en los corazones de hombres y mujeres. Yo espero que estas charlas que venimos teniendo a usted le hayan tocado el corazón, que a usted lo estén retando, lo estén desafiando a caminar, a profundizar en la palabra, pero no solamente a profundizar en ella, sino a que su vida sea transformada, que su vida sea cambiada. Ahora, con respecto a la pregunta de Romanos capítulo 1, versículo 18-32, es necesario que nosotros entendamos la necesidad de predicar el Evangelio. Y creo que hoy el mensaje tiene que ver con eso. Hay una necesidad sentida de que nosotros, hombres y mujeres, prediquemos el Evangelio. Así que voy a mirar cómo van sus respuestas y seguimos adelante. Entonces acá saludo a Fanny, ya la saludé. Leonor, bienvenida la tía. Arelis, Dios te bendiga. Lucy, Olguita, bienvenida, buenas noches. Yuranis, Dios te bendiga. Yanira habla y dice:
Aún conociendo a Dios y viendo su grandeza a través de la naturaleza, somos tan tercos y nos desviamos con cosas vanas. Es lo que responde la pastora con respecto al texto. Saludamos a Andrés, qué bueno saludarte, Dios te bendiga. Judy Esther Monzón. Álvaro Marín dice: pastor, pues lo que entiendo es que tengo el privilegio de conocer a un Dios vivo, ya que ellos lo tuvieron a su lado y no lo reconocieron. Asimismo, vivir conforme lo que Él enseñó y no desviarnos mi camino de lo que Él quiere que siga. Ok. Susanita, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias a Dios por tenerte, y voy a leer tu respuesta. Susanita dice: buenas noches. Hacen lo que quieren sin temor de Dios, pensando que no pasa nada. Pero el verso más triste es el 24, que dice: por eso Dios los abandonó. Qué horrible que Dios abandone a alguien. Estoy totalmente de acuerdo, Susanita. Luis Vitrago, Dios te bendiga. Judy dice: buenas noches a todos los amigos hermanos. Juancho, buenas noches. Don Héctor, buenas noches. Freddy dice: Romanos 1, 28 al 32, se revela que vivir sin Dios nos lleva a la perdición y al pecado. Ok, gracias. Lili Valencia, Nidia Pineda nos está viendo. Ok, gracias a todos por sus respuestas y por todo lo que estamos compartiendo. Ok, listo. Entonces, estamos entendiendo como les decía al principio, ese Romanos es una radiografía, y me uno a las palabras de Susana, pero no solamente me uno a esas palabras, sino, Susanita, también sabes qué texto me da mi dolor, cuando en Génesis 6 Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, vemos cómo desde el principio y durante toda la historia el hombre no ha hecho otra cosa que entristecer el corazón de Dios, que desviarse, que apartarse, que ir de mal en peor. Y esa es nuestra condición antes de Cristo. Esa es nuestra condición cuando no conocíamos su amor, cuando no conocíamos su gracia y cuando no conocíamos su bendición, ¿de acuerdo? Pero entonces empiezo a desarrollar el tema. Y como estamos hablando de una misión, yo quiero hablar de la persona que tiene esa misión. Y esa persona, obviamente en este texto es Pablo, pero yo quiero que tú entiendas que en este momento esa persona eres tú y esa persona soy yo. Que estamos llamados a dejar de ser delicados en la iglesia y entender que tenemos que ir a predicar el evangelio. Nos hemos vuelto una iglesia muy liviana. O sea, no sé si nosotros viviéramos en la época de Roma o en la época de Éfeso y tuviéramos las persecuciones, si seguiríamos realmente a Cristo, porque tal vez nunca hemos tenido una persecución como esas. Pero es menester que nosotros prediquemos la palabra. A nuestro lado hay personas que necesitan este evangelio y que nosotros tenemos esa palabra para dársela. Así que el primer punto que quiero hablar acerca de esa misión que tenemos, y hablando del mensajero, es el corazón del mensajero. Quiero hablarles en esta noche, en primer punto, del corazón del mensajero. Pero viene mi segunda pregunta. Además de hablar del corazón del mensajero, quiero tomar la segunda pregunta. Y es: ¿predicas el evangelio? Si lo haces, ¿qué te motiva a hacerlo? ¿Tú predicas el evangelio? Y si lo haces, ¿qué te motiva a hacerlo? Esa viene a ser mi segunda pregunta, y quiero que usted empiece a contestar. ¿Has predicado el evangelio alguna vez? Por lo menos una vez en tu vida. Y cuando lo predicaste, ¿qué te movió a hacerlo? ¿Qué te motivó a predicar esa palabra? Porque entonces yo quiero que recordemos la transformación que sufrió Pablo. Ayer hablamos de eso. Ayer hablamos que era Saulo de Tarso, el fariseo, el circuncidado al octavo día, el irreprensible en la ley, pero que ahora es un Pablo transformado. Renovó su mente, renovó su corazón, el poder de la palabra. Y ahora en esa transformación él conoce los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando él es Saulo de Tarso, él se siente orgulloso de su religión judía. Él se siente orgulloso de su conocimiento de la ley y de su cumplimiento de la ley. Pero cuando él es confrontado con Cristo y cuando él entiende la grandeza, la santidad, la estatura, la dimensión de Cristo, Pablo entiende que él no está en nada. Pero además de entender eso, él entiende que los judíos, incluidos él cuando hacía parte de ellos,
tenían una religión que era superficial e hipócrita, porque ellos pensaban que eran mejores que los demás y sin darse cuenta, pensando que eran mejores de los demás, estaban anidando en su corazón un sentimiento muy perverso, muy pecador, que se llamaba orgullo, que se llamaba soberbia, que se llamaba altivez, que se llamaba, autosuficiencia. Así que él sabe que el judaísmo no es el camino. Él entiende que eso que él seguía ya no está bien, que ya no es lo correcto. Pero a la par, él conoce la cultura helénica. Ahora, ¿qué es la cultura helénica? Estamos hablando del Imperio Romano. Yo quiero explicarlo con despacio para que todos me lo entiendan. Estamos hablando del Imperio Romano. Pero resulta que aunque es el Imperio Romano, en el pensamiento y la filosofía, lo que seguía reinando en el ambiente cultural era el pensamiento griego. Y usted recordará que los griegos eran la gente pensante, era la gente filósofa, Aristóteles, Sócrates, Platón, todo este tipo de gente que se la pasaba simplemente filosofando y pensando. Y obviamente en esa época el conocimiento hacía parte como de la élite, ¿de acuerdo? Y entonces, en contraste al judaísmo, que es una religión que solamente es ley, lo que dice la ley, como dice la ley, hacemos la ley, cumplimos la ley. Resulta que la cultura helenística es una cultura hedonista. ¿Y qué es una cultura hedonista? Una cultura del placer, de darle placer al cuerpo en todas las especies, en todas las manifestaciones, comida, lujos, gustos, poder, lo que usted quiera. Y entonces ahí es cuando usted llega a entender, por ejemplo, la idolatría. Entonces yo hablaba del templo de la diosa Diana. Resulta que el templo de Diana era un lugar donde habían sacerdotisas que eran prostitutas y donde la gente venía a tener relaciones sexuales con ellos. Y en ese ambiente cultural era normal, o sea, no era raro, o sea, no abra los ojos porque era normal para ellos. O sea, una cultura totalmente hedonista. Y resulta que ahora Pablo está en la mitad de los dos. Estoy hablando del corazón del predicador. Estoy hablando del corazón del hombre que lleva el mensaje. Y este hombre tiene que llevar un mensaje que va totalmente en contra de ser justificados por la ley, en contra de ser justificados por las obras, pero también va totalmente en contra del hedonismo. También va totalmente en contra de darle placer a la carne, de darle placer, el deleite, lo que me siento bien, si quiero dormir, si quiero comer, si quiero lo que quiera, lo que se me antoje. Está en contra de eso. Y ahora este hombre tiene que predicar la palabra en ese lugar. Pero a mí me impacta que Pablo tiene un corazón de siervo. Por eso expresa sus palabras en la carta: he deseado ir a vosotros, quiero ir con ustedes, quiero llevar el evangelio, quiero llevar la prédica. Cuando hay otro texto en Hechos, no lo tenía referenciado, pero si quiero contárselos. Cuando él llega a Atenas, y en Atenas dice que su sangre hierve de rabia de ver cómo la gente está entregada a todo tipo de idolatría. Mas sin embargo él conserva la calma, el dominio propio en el Espíritu Santo. Y cuando encuentra ese altar que dice al Dios no conocido, entonces como que coge esto como el hilo conductor y dice: vengan, al Dios que ustedes no conocen, a ese es del que yo le vengo a predicar, de ese es el que yo les vengo a hablar. Y entonces veo a un Pablo que ahora tiene un corazón de siervo. O sea, ya no es ese Saulo de Tarso que respira amenazas y que quiere destruir a todos los que piensan en contra de él, sino que ahora es un corazón de siervo por una convicción, esa convicción que Cristo trajo a su vida. Y para mí este es el poder de la palabra, y es lo que quisiera que generara en nosotros, porque resulta que a mí lo que me convierte realmente, lo que me lleva a mí a una pasión por Cristo, es la convicción de la palabra. Pablo tuvo esa convicción, Dios le habló, Jesucristo le habló, y él fue entendiendo lo que estaba sucediendo, y en esa conversión es genuina, es sincera. Pablo no es medias tintas. Pablo no está aparentando. Pablo, perdóneme la expresión, no está dorándole la píldora a nadie. No, Pablo lo que hace, lo hace porque él lo siente, porque él lo experimenta. Es tanto así que en Filipenses capítulo 3 versículo 3 dice la palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en
la carne. ¡Wow! ¿Es el mismo Saulo el que está hablando? No, no es el mismo Saulo. Saulo confiaba en la carne. Saulo confiaba en la ley. Saulo confiaba en lo que él podía hacer. Pero ahora este hermoso mensajero que ha sido renovado en su corazón, confía en el poder de Dios. Confía en el poder del Espíritu Santo. No busca su propia gloria, no busca el colocarse los títulos, soy el fariseo, soy el irreprensible, soy el santo. No, él ahora se presenta como el siervo de Dios y solamente busca una cosa al predicar el evangelio, y es la gloria de Dios. Esa es su motivación, glorificar a Dios, ser obediente a su palabra. Obviamente en el corazón de Pablo estoy seguro que existía un amor por las almas, existía un amor por las personas a las que les predicaba, pero ese amor no venía de él naturalmente, sino era el amor que infundía el Dios a través del Espíritu Santo en su corazón para que él tuviera ese deseo de hacerlo. Porque Pablo pudo haber conocido a Cristo y chévere, empiezo a caminar con los cristianos, pero no me meto en tanto lío, no me gano tanto piedra, no me gano la cárcel, no me gano todo lo que viene. ¿Sí ve qué contradicción con el evangelio de hoy? Pero él sabía a quién estaba sirviendo. Por eso decía ayer que él había estimado todo como por basura por amor al nombre de Cristo. Así que a partir de su conversión, Pablo fue un hombre que empezó a predicar la palabra. Pero ¿sabe cómo él empezó a transformar su vida? Claro, no tenía textos como los que tenemos ahora. Él no tenía la carta a los romanos, porque él fue el que escribió la carta a los romanos. Así que él fue el que recibió la revelación. Pero era un hombre de oración. Era un hombre de comunión con Dios. Por eso bendigo a los varones que estuvieron conmigo esta mañana en la oración, y yo quiero bendecir a los que no pudieron y decirles, les animo, es tiempo de meternos con Dios, es tiempo de buscar la palabra, es tiempo. Nosotros estábamos con mi esposa hablando esta tarde y sentimos un mover tan fuerte en la iglesia, no hemos parado, estamos trabajando 100% con niños, con adolescentes, con adultos, con los que tienen necesidad, visitando, yendo, viniendo, pero es porque entendemos que es el tiempo de trabajar, es el tiempo de extender el reino, es el tiempo de llevar la palabra, no es tiempo para estar haciendo otra cosa que lo que Dios nos ha mandado, y a eso es lo que estamos apuntando. Y entonces Pablo era ese hombre de oración, ese hombre de comunión, pero ese Pablo que es un hombre de oración, al igual que ¿quién? Al igual que Cristo. Porque si usted lee en los evangelios de cuando en vez nos muestra cómo Jesús se apartaba para irse a orar, se apartaba para ir al lugar santo, se apartaba para estar a solas con el Padre y tener esa comunión y no desviarse del camino. Pues lo mismo hacía Pablo. Y resulta que Pablo nos da el mismo consejo a nosotros. Si tú y yo queremos tener el corazón de Cristo, iba a decir algo y sí lo voy a decir. Si queremos tener el corazón de Pablo, usted dirá, pastor, pero ¿el de Pablo o el de Cristo? Bueno, lo que pasa es que en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que si yo quisiera tener el corazón de Pablo, es porque quisiera tener el corazón de Cristo. Porque Pablo se sumergió totalmente en Cristo. Obviamente adoramos a Cristo, bendecimos a Cristo. Pero lo que digo fue que este hombre lo entendió, este hombre lo comprendió. Y Dios nos quiere llevar a comprender eso, a comprender esa grandeza de lo que Dios quiere. Y en Efesios, hablando de la oración, nos dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Espíritu con mayúsculas, así que habla del Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que nos está hablando acerca de que la oración es esa herramienta elemental que tenemos, que necesitamos para llevar la palabra, para que nosotros podamos predicar. ¿Cuánta gente pasa a diario a tu lado? Y tal vez tu corazón es indolente. Tal vez puede más la pena, tal vez puede más la vergüenza, tal vez puede más la apatía, tal vez puede más el afán que el saber que hay alguien que necesita la palabra. Yo quiero que nosotros nos convirtamos, mi corazón, y no lo digo con orgullo, lo digo más bien porque Cristo lo ha formado. Pero mi corazón es un corazón que donde haya la oportunidad, donde haya el chance, se lleva la palabra, se predica, se habla. A veces, ¿sabes qué? A veces parece que echáramos la semilla en tierra muerta. A veces parece que eso no funcionara. A veces funciona por un ratico y la gente como que se va. Pero tarde o temprano esa palabra va a dar fruto. Tarde o temprano esa semilla va a germinar. Así que yo les invito a que prediquen la palabra, porque es lo que nos enseña. Pero antes de predicar la palabra, tengan comunión con Dios.
Vayan a la intimidad con Dios y digan Dios, yo no quiero ir a hablar simplemente lo que a mí se me ocurre. Unge mis labios, toca mis labios para que cuando yo hable la palabra, para que cuando yo predique la palabra no sea mi conocimiento, no sea mi entendimiento, no sea mi raciocinio, no sea mi resentimiento, sino sea tu palabra, transparente, pura, como esa agua de vida que sacia la sed de todo aquel que la bebe. Así que eso es lo que nos llama. ¿Listo? Ahora quiero mirar qué respondieron ustedes con respecto a la predica, si ustedes han predicado y si predicando alguna vez vieron algo. Y dice acá Estela Castillo: cuando tengo la oportunidad de predicar a alguien, me motiva a dar testimonio de las bendiciones que Dios me ha dado. Ok, gracias. Terry desde Venezuela, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín dice: algunas veces tuve el privilegio de compartir un mensaje en un tiempo de oración de los miércoles y fue un reto bastante fuerte porque el día anterior había discutido con mi pastor y me retó tanto hasta que entendí que el que no quería que yo compartiera el mensaje era el enemigo, pero salió un lindo mensaje, por eso sentí el respaldo del Espíritu Santo y de mi pastor. Ok, y Álvaro, no solamente ahí, sino también en tu trabajo lo has hecho. Belkis dice: me motiva a que otros conozcan lo que yo estoy viviendo, de ese amor y de ese Dios de oportunidades. Qué bonito, Belkis, gracias. Yanira dice: sí, para que las personas puedan disfrutar del amor de Cristo y no sigan viviendo en esclavitud y no tengan una condenación eterna. Amén, así es de vida o muerte. Susanita dice: sí, Señor, me motiva que hay personas que necesitan oír de Él. Ahora, además de eso, debemos predicar pensando que lo más importante no es el tiempo que vivimos aquí, sino que hay una eternidad, que es lo realmente verdadero. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Tienes razón, Susanita, gracias. Lucy dice: sí, me motiva el amor y gratitud a Dios porque Él en su misericordia usó a una persona para que me hablara de su palabra, para que lo conociera. Hoy entiendo que es un mandato de Dios para mi vida y por amor a mi prójimo. Ok, gracias. Don Ernesto, un saludo muy especial y qué bueno tenerlo. Lo extrañé anoche, pero qué bueno tenerlo acá. Dice: qué bueno tenerlo en la presencia, pastor. Mi Dios me lo bendiga. Gracias, don Ernesto, y a su merced también, y espero que ya esté bastante mejor en su salud física. Tal vez más tarde nos hablamos. Entonces vamos a entender esto, lo que Dios quiere, y es el corazón. Entonces el corazón debe ser un corazón que obedece por amor. ¿Se acuerda que yo les hablé de que Pablo se convirtió en esclavo por amor? Bueno, ahora él predica por amor. Predicar en la época de Pablo no era sencillo. Ya ve cómo Claudio había expulsado a los judíos. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, usted sabe cuánta piedra y cuántos carcelazos se ganó Pablo por predicar la palabra. Pero es algo que él hacía porque tenía una convicción en su vida. Ya hablamos del corazón del mensajero, pero ahora déjeme hablarle en el segundo punto, el pensamiento del mensajero. Mi segundo punto es el pensamiento del mensajero. Nuestra mente debe ser renovada. Ahora, Pablo mismo en la carta a los romanos, en esta carta, en el capítulo 12, que llegaremos allá más adelante, habla de cómo nuestra mente debe ser renovada. Y si usted mira, cuando Pablo se convierte y cae al suelo y él pregunta: ¿quién eres, Señor? En ese momento él mismo empieza a recibir una revelación y su pensamiento es cambiado, porque ese a quien llama Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle patadas a la penca, para que me entienda. Eso es lo que dice el texto: cuando da cosas al aguijón, es darle patadas a una penca a pie descalzo. Esto me hace entender que el encuentro con Cristo cambió el pensamiento de Pablo. Y algo que tenemos que tener nosotros es un pensamiento cambiado, un pensamiento diferente en lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso va mi tercera pregunta. ¿El evangelio te ha llevado a preocuparte por otras personas? ¿El evangelio te ha llevado a preocuparte por otras personas?
Porque cuando uno escudriña la palabra, descubre cosas, ¿verdad? Y en esas cosas que descubrimos, es que tal vez tenemos un evangelio totalmente egoísta. Un evangelio que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me has dado? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué tal cosa? Olvidando que lo más grande que nosotros pudiéramos recibir es Cristo. Don Ernesto, si usted me está viendo, quiero decirle que para mí usted hoy es un regalo de Dios. Que usted esté escuchando la palabra, que usted pueda entender que, como me escribió en el mensaje, que ese empezar a vivir es vivir en Cristo. Y como le decía, quiero guiarlo en ese camino. Es saber que podemos llevar esa palabra de esperanza y de vida, ¿de acuerdo? Pero tal vez el evangelio hoy en día es un evangelio egoísta, donde solamente estoy pensando en mí, mi beneficio, mis deseos, lo que quiero. Y resulta que el evangelio, mi pregunta es: ¿te ha llevado a preocuparte por otras personas? Y ahí es donde quiero empezar a escuchar sus respuestas. Bueno, quiero responder la de Fanny, la anterior, porque dice: creo que es de una u otra forma, siempre predico de su evangelio. ¿Por qué? Porque me siento feliz y muy orgullosa de mi Padre Celestial. Cuando nos sentimos orgullosos de alguien, siempre queremos hablar de él. Muy bien, mi Fanny, gracias por esa linda respuesta. Ahora, vamos con esta. El evangelio, ¿te ha llevado a preocuparte por otras personas? Entonces, ¿cómo conocimos a Pablo? La primera vez que yo veo a Pablo, lo veo en el capítulo 6, creo que es, de Hechos, o 7, no estoy seguro, donde dice que desnudan a Esteban para apedrearlo. Y dice que las ropas de Esteban las colocan a los pies de Saulo de Tarso, y dice: y él complacía. O sea que como que Saulo de Tarso, ese hombre arrogante, ese hombre soberbio, como que dijo: sí, bien hecho, dale duro, yo cojo la primera piedra y se la lanzo. Ese era el contexto de ese Saulo. Más adelante lo conocemos, el capítulo 9 de Hechos, respirando amenazas en contra de los cristianos, de los del camino, decía en ese momento. Y él está respirando amenazas, es que los quiere encarcelar, quiere acabar con ellos. Para Pablo, literalmente para él, los cristianos en ese momento eran una plaga. Era algo que tenía que exterminarse, era algo que tenía que acabarse. Él no concebía lo que los cristianos estaban alcanzando en ese momento. Pero resulta que ese hombre, Saulo de Tarso, que respiraba amenazas para encarcelar, si había la oportunidad de pronto para matar, ahora es un hombre con un corazón diferente que está llevando un mensaje. ¿Y qué mensaje lleva? El mensaje que antes atacaba, el mensaje en contra del cual él estaba. Y entonces es un cambio totalmente de mentalidad. Es una renovación total. ¿Cuántos de nosotros, antes de ser cristianos, criticamos a los cristianos? ¿Cuántos de nosotros nos burlamos de los cristianos? ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos a la primera, sino pasaron muchos que nos hablaron y nos burlábamos, nos llamábamos evangélicos, pandereteros, aleluyas, pero nunca prestamos atención al mensaje? Pues este era Pablo. Pero ahora ese hombre que respira amenazas en contra de ellos, ahora lleva este mensaje. Para Pablo, la prioridad se convierte en predicar la palabra de Dios. Ahora, no es solamente como una opción. Dijo Lucy en la respuesta ahorita: lo entiendo como un mandato. Bueno, yo creo que al igual que Lucy, yo creo que Pablo lo entendía así. Es un mandato, o sea, me es impuesta necesidad de llevar la palabra, de no quedarme callado, de no guardarme esto que hay en mi corazón, de poder compartirle a otros de lo que Cristo hace, lo que ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de todo aquel que deposite su confianza en Él. Y en su carta él expresa y dice: y he deseado ir a vosotros porque quiero llevarles un don espiritual. Recuerda que dice así el texto: y he deseado llevarles un don espiritual. Bueno, ¿y qué es un don espiritual? Porque tal vez en la carta no lo dejo claro. Yo encuentro 3 tipos de dones espirituales que puede llevar Pablo. El primero, el más grande, el más glorioso, el más maravilloso, el más soberbio de todos: el don de Cristo. Si usted lo ha hecho, yo lo he experimentado muchas veces, pero no hay una cosa que llene más el corazón de una persona que lleva el evangelio
que ver cómo alguien acepta a Jesús en su corazón. Que como alguien dice, ok, reconozco que necesito a Jesucristo en mi vida porque sin Él estoy perdido, sin Él mi vida no tiene sentido, sin Él mi vida no tiene como un rumbo fijo. Y creo que es el primer don que podemos recibir. Hay un segundo don que es el de compartir las bendiciones del Evangelio. Y son como las añadiduras de las que habla Mateo 6:33. Recuerdan que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Bueno, esos son los dones que recibimos de Dios como añadidura. Entonces Dios nos sana, ¿verdad, don Ernesto? Dios sana, Dios nos prospera, Dios restaura nuestro hogar, Dios le da sentido a nuestra vida, Dios se lleva la angustia, Dios se lleva la soledad, nos permite caminar en la verdad de lo que Cristo tiene para nosotros y nos lleva a caminar en una dimensión, en una estatura y en una altura que nosotros antes no teníamos. Primer don, Cristo. Segundo don, las cosas que nos da. Y hay un tercer tipo de don, que es lo que ya habla la palabra en 1 Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, que hay don de ciencia, don de sabiduría, don de palabra, don de milagros, don de sanidades, don de discernimiento. Y yo creo que cuando Pablo quería ir a Roma para llevar algún don, pues él estaba hablando de esos tres dones. Él quería ir a los gentiles y predicarles la palabra. Y predicándole la palabra a los gentiles quería decirles: y en Dios hay sanidad, en Dios hay restauración, en Dios hay bendición, en Dios tu vida tiene sentido. Pero además de llevar el don de Cristo, que es el más grande, y además de llevar el don de la añadidura por recibir a Cristo, él quería que la gente recibiera el don del Espíritu Santo para que pudiera fluir y para que pudiera ser partícipe de ese ejército que ahora predicaba. ¿Sí ve cómo se convierte en una burbuja que va creciendo? En algo que va aumentando y en donde todos tenemos un lugar, en donde todos tenemos algo que hacer, en donde todos tenemos una asignación. Y esto era lo que quería hacer Pablo: llevar un don espiritual a Roma. Quería llevar algo que cambiara la vida de las personas. Así que este altivo Saulo, este altivo hombre Saulo de Tarso, es ahora el humilde Pablo, dispuesto a servir. O sea, yo me admiro, porque yo cuando leo la palabra, yo trato de entender el carácter de Saulo de Tarso. Y yo me imagino un Saulo de Tarso arrogante, altivo, soberbio, con toda la displicencia del mundo ante los demás, porque nadie está a mi altura, porque nadie me alcanza, porque nadie es tan bueno como yo, porque nadie es tan sabio como yo. Y este Saulo de Tarso es escogido por Dios y es... Cuando yo era niño, mi mamá tenía a ella no le gustaba una frase. Y era cuando alguien decía: me vació, es que esa persona me vació. Y ella decía: pero no, tan fea esa palabra, es como si lo voltearan a uno y lo desocuparan. Bueno, pues yo creo que a Saulo de Tarso Dios lo vació. Lo vació de ese hombre viejo para colocar en él un hombre totalmente diferente, que ahora tiene una mente para predicar. Mi pregunta es: ¿el Evangelio te ha llevado a ti a tener ese amor por los demás? ¿A ser sensible a las necesidades de otros? A entender que cuando alguien está en agonía, en angustia o en tristeza, tú tienes la palabra de vida y le pides a Dios que te dé la capacidad de poder predicar esa palabra, de poder llevar esa palabra, de poder decirle a la gente que hay esperanza, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que da vida, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que levanta. Porque eso fue lo que sucedió en este Pablo. Y yo encuentro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3 al 4 que dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Está hablando Pedro, pero se aplica a Pablo. Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No hay algo que dañe más el ministerio que el sentirnos dueños de las personas. Cuando yo tengo una mente renovada, cuando mi pensamiento ha cambiado, yo entiendo que yo no soy dueño de nadie, ni soy el amo de nadie, sino por el contrario, me convierto en siervo de todos. Pablo era un siervo de la gente. Pablo era un siervo que estaba dispuesto a los azotes. Pablo era un siervo que estaba dispuesto a la cárcel. Dice en Lucas, y eso creo que lo compartí en un ayuno hace poquitico,
que somos siervos inútiles cuando hacemos simplemente lo que nos mandaron a hacer, porque Dios quiere que hagamos algo más. Pablo hacía algo más, y yo quiero preguntarte, ¿qué haces de más? ¿Haces algo de más por la obra de Cristo? ¿Haces algo de más por aquel que te dio la vida y por aquel que te renovó y te levantó? Porque yo ahora concibo la vida desde Cristo. Yo ahora concibo la vida desde el servirle, desde el amarle, porque lo entiendo, porque los siervos que escribieron todas estas palabras fueron hombres que lo entendieron. Fueron hombres que tuvieron el entender que lo entregaban todo por Él, que se quitaron de su comodidad, que no estaban pensando en el salario, que no estaban pensando en el descanso, que no estaban pensando en el reposo, sino que estaban dispuestos a entregar. Obviamente tenemos que ser organizados, tenemos que tener tiempos, tenemos que descansar, sí, eso es verdad, pero el ministerio es sacrificio, y el sacrificio es amor, y el primero que se sacrificó fue Cristo, y tenemos que tener esa actitud, porque a eso es lo que nos llama, y ese tipo de siervos es los que Dios está buscando. Esos siervos que no están esperando la posición, sino que simplemente se están dando a sí mismos en obediencia para servir a Dios. Ese es el pensamiento de este Pablo. Pero ya hablamos del corazón, ya hablamos del pensamiento, y ahora hablemos de la responsabilidad del mensajero. Pero no, perdón, Mateo, no he leído sus respuestas, me emociona y se me olvida. Entonces quiero leer sus respuestas acá. Y entonces dice Estelita, sí, porque hay muchas personas que no quieren escuchar, que continúan apegadas a las cosas del mundo. Yanira dice, sí, me ha retado a salirme de la comodidad a pesar de la necesidad, a pensar en la necesidad de otro, aun cueste lo que cueste. Ok. Olguita Sánchez, claro que sí, y más que una preocupación en lo material, es una preocupación en lo que se apartan sin conocer a Cristo. Sí, señora. Yuri, pastor, buenas noches. Doña Yuri, Dios te bendiga. Qué bueno, ya saludé a tu papá y ahora te bendigo a ti también. Dice Alvarito Marín, la verdad sí, ya que mi experiencia vivida, no quiero que nadie viva lo que mis hijos y yo, y más si soy muy allegado a mí y Dios me empeña en que sea con los matrimonios. Bueno, que siga con los matrimonios. Listo, no sé si es Yanni o quién es, dice Iglesia Cristiana, pero bueno, miramos acá, dice, sí, es una necesidad que nace de mi corazón, no sé si es Alejandra, de que las personas que me rodean puedan conocer el mismo Dios que yo conocí un día, y que Él pueda hacerlo de nuevo en la vida de alguien más, porque algo tan indescriptible, el tener la convicción de una relación real, genuina y una eternidad con Él. Padre, que anhelo que todos los que están alrededor puedan tenerlo lo mismo para ellos. Ok. Lucy, dice Lucy, sí, la palabra me ha hecho más sensible a la necesidad y dolor de otras personas, no solo económico, sino en todas las áreas. Ok. Dice Belkis, sí, y me ha llevado a orar por otros y a ver que no soy la única con necesidades. Amén, qué bueno, ya que la palabra dice que Él oye las oraciones del justo. Amén, así es. Susanita dice, sí, 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 el Espíritu Santo coloca ese sentir. Quiero que otros le amen, lo conozcan y vivan para Él. Que las madres y padres, que los hijos desviados sepan que Dios Todopoderoso, ese que me ha dado fuerzas para momentos tan difíciles como con ellos también, sepan hacerlo. Ok. Julie, buenas noches. Hola iglesia, totalmente ha transformado mi corazón. Soy testigo, Julie, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y le damos gloria a Dios por ella. Ella es una de nuestras ovejitas que está en Australia. Dios te bendiga. Ok, y vamos siguiendo con esta palabra. Y vamos con mi tercer punto. Hablamos del corazón del mensajero, hablamos del pensamiento del mensajero, y ahora vamos a hablar de la responsabilidad del mensajero. Y resulta que sí, podemos tener el corazón, podemos tener la mente dispuesta, pero hay una responsabilidad implícita. Y esta responsabilidad también es sumamente importante.
y tenemos que entenderla, tenemos que vivirla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, perdón, acá hay otra más, Mariposa es Julie, dice, me ha usado para sus obras. Y qué bueno, listo. Luz Patricia y Diana Catalina están conectadas. Dios las bendiga, listo. Entonces seguimos. La responsabilidad del mensajero. Y viene mi última pregunta. ¿Has sentido la necesidad de servir a Dios? ¿Has sentido la necesidad de servir a Dios? Wow, y esta pregunta es bien importante. Porque no solamente es la necesidad de servir a Dios, sino de servirlo bien, no esperando nada a cambio. Y dice que desde su conversión, por ejemplo en el caso de Pablo, este hombre que está escribiendo esta carta, desde su conversión Pablo tenía un llamado específico. Pablo tenía un llamado y está en Hechos capítulo 9 versículo 15 cuando le están hablando acerca de lo que él tiene que hacer. Y en Hechos capítulo 9 15 dice la palabra: el Señor le dijo, ve, está hablando de Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, Pablo se conoce como el apóstol a los gentiles. Pero que acá estaban gentiles, estaban reyes, estaban judíos. Pablo nos sigue predicando a nosotros. A través de Romanos, de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Pablo nos sigue predicando aún a nosotros, en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Pero aquí yo voy, es que no solamente Pablo, porque usted dirá, pero es que será para Pablo, pastor. Usted está hablando de Pablo y ahí está en la Biblia. Bueno, yo quiero decirle que en la Biblia, en Efesios también dice que nosotros fuimos apartados en Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para cumplir un propósito. En tu vida hay un propósito. Y voy a tomar algo que creo que Olguita fue la que dijo. Y claro, en esta vida tenemos que trabajar, hay que trabajar. Mañana madrugamos a trabajar. Hay que tener recursos porque necesitamos pagar arriendo o la cuota de la casa, o necesitamos dar mantenimiento a nuestra casa, que haya mercado. Sí, claro, hay que trabajar y todo esto. Pero algo que decía, sí creo que era Olguita, no sé si era Olguita o Lucy, me parece que era Olguita, es que lo más relevante, o Susana, bueno, no sé cuál de las tres, no es ahora solamente lo temporal, lo de esta tierra, sino tiene que ver con la eternidad, con lo eterno. COVID-19, todos los días, solamente en Colombia, solamente hablo de Colombia, murieron 300, murieron 200, murieron tan. De esos que mueren diariamente, ¿cuántos mueren sin Cristo? Porque es muy doloroso, ya en sí mismo la muerte es dolorosa, pero es mucho más dolorosa cuando la persona que falleció no tenía esperanza, cuando la persona que falleció no sabía que venía más allá. Y esta pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos, y nos ha mostrado lo temporales que somos en esta tierra. Y la necesidad de pensar no solamente en el ahora y en el aquí, sino pensar en una eternidad. Así que ¿has sentido la necesidad de servir? Porque Pablo fue llamado para un propósito, pero tú también. Y dice que cuando él desea ir a Roma porque quiere dar un fruto. ¿Listo? Ahora, fruto también, toca explicarlo así como expliqué lo del don. Entonces fruto podemos entenderlo de tres maneras. Fruto habla del carácter, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y gozo. Podríamos hablar de ese fruto. Podríamos hablar de otro fruto como las acciones, como que yo puedo bendecir a alguien y dar fruto en cuanto a que hicimos una obra buena por alguien y el fruto fue que la gente quedó satisfecha con lo que hicimos. Puede suceder. Pero resulta que acá el fruto del que está hablando Pablo no es ni del fruto del carácter, ni del fruto de acciones que se desarrollen, sino está hablando del fruto de la conversión, de las conversiones. Pablo deseaba que la gente conociera a Cristo. Y si usted leyó en este fragmento, él dice: y yo he querido ir a Roma, pero he sido estorbado, no he podido, pero estoy con el ánimo de ir a Roma. Bueno, yo le voy a contar algo en la historia. Pablo por fin llega a Roma, pero Pablo no llega para predicar. ¿Sabe a dónde llega Pablo? A la cárcel. Y aquí es donde a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Y es a donde los que nosotros lloramos cuando, ay Dios, pero es que me miran, es que me hacen esto, no entendemos lo que es el verdadero evangelio. Porque las cartas de Pablo, muchas de ellas fueron escritas desde la cárcel. Pero sabe que yo podría decir hoy gloria a Dios por esas cárceles. Porque si Pablo no estuviera en la cárcel, Pablo seguramente se lo hubiera pasado de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de lugar en lugar, predicando y predicando y predicando, y nunca hubiera tenido la oportunidad o el tiempo para escribir las cartas. Pero cuando lo apresaban, cuando lo dejaban temporadas de meses, de días, semanas, meses o inclusive años en la cárcel, él no paraba. Y como ya no tenía un auditorio a cual predicarle, ¿sabe qué hacía Pablo en la unción del Espíritu Santo? Empezaba a escribir. Así que Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas esas cartas que nos alimentan tanto, todas esas cartas de las que nos estamos empezando a enamorar a través de este estudio, fueron escritas desde el cautiverio. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Pablo, cuando lo echaron a la cárcel, no se echó a llorar y dijo: Señor, así me pagas que te predico la palabra, así. No, Pablo no se echó a llorar, Pablo siguió trabajando. Pablo no miró el contexto, Pablo no miró lo que estaba sucediendo, sino él seguía predicando. ¿Y sabe cómo predicó en Roma? En Roma predicó desde la cárcel. Su anhelo era ir a Roma. Hechos habla un acontecimiento donde hay un profeta llamado Ágabo, y dice que cuando él llega a Jerusalén lo van a detener y lo van a apresar. Y todo el mundo empieza a llorar y dice: no le acontezca eso, Pablo, no vaya allá. Y Pablo dice: a ver, ¿por qué lloran? Si Dios quiere que eso me suceda, pues va a suceder. Y sabe yo que veo en Pablo un hombre maduro, un hombre que va para adelante, un hombre que no se pone a llorar sobre el dolor, sobre la tristeza, sino que le saca el mejor provecho a cada situación. Le saca el mejor provecho y va hacia adelante en lo que Dios quiere que él haga. Así que Pablo quiere dar ese fruto que son las bendiciones, pero él entiende que no hay acepción de personas. Ahora, déjeme hablarle esto. Yo me imagino a ese Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, mirando al resto del pueblo por encima del hombro, diciendo: ustedes no son dignos ni siquiera de mirarme, yo soy fariseo, yo cumplo la ley, soy irreprensible, bueno, un montón de cosas. Pero resulta que este Saulo de Tarso, que ahora ha sido renovado, cambió su corazón, cambió su mente y ahora asume una responsabilidad. Este Saulo de Tarso entiende que el evangelio es para todos. Entiende que no hay acepción de personas. Por eso al final del capítulo 1, del versículo 14 creo que es, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Y yo quiero explicarle eso. Porque cuando habla a griegos, recuerde que está en Roma. Entonces, como está en Roma, no está hablando a los griegos de nacionalidad, está hablando a los griegos de cultura. Y resulta que la cultura helénica, los que hacían parte de los foros de la filosofía, los que andaban con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, esos eran tenidos como la clase alta, como la clase sabia. Los que no andaban con ellos para el tiempo, lo que pasa es que en la Reina Valera dice para griegos y no griegos. Pero si usted lee otra traducción, si usted lee otra Biblia, dice para doctos y para bárbaros. O sea que la gente que no era de la cultura helénica era conocida como bárbara. Y la gente supuestamente de la élite los miraba como gente insulsa, como que sus palabras no tenían sentido. O sea, en ese momento, así como digamos hoy en día es importante que la gente hable inglés, en esa época era importante que la gente hablara griego, porque griego era el idioma universal. Entonces los que no hablaban griego eran mirados como de una manera incorrecta. Se creía que los sabios eran aquellos que decidían estudiar el griego y empezar a filosofar. El resto era gente necia, sin sabiduría y sin nada. Pero Pablo, que Saulo de Tarso antes era un orgulloso y un arrogante, ahora Pablo dice que es deber a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y entiende que no hay acepción de personas. Y en Romanos capítulo 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Don Ernesto, doña Yuri, Dios hoy los llama. Doña Yuri, usted me escuchó hablar de Julie.
Julie es una familiar mía y ella conoció el evangelio, y eso que ella le habla es de que Dios transformó su vida. Y todos los que estamos hemos sido transformados, porque es la palabra la que nos transforma. Porque Él no mira a nosotros si lo queremos, si no lo queremos, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, sino Él simplemente mira el corazón. Y mira a cada persona que con un corazón realmente, genuinamente arrepentido dice: creo que me he alejado, pero quiero acercarme. Y Él abre sus brazos para recibirnos. No es un cambio de religión, no es dejar de hacer unas cosas para hacer otras. Es permitirle a Él que cambie nuestra vida y que nos levante. Don Ernesto, Dios le ha dado esa oportunidad para que usted lo conozca, para que el amor de Cristo embargue su corazón, y para que con ese amor de Cristo en su corazón usted pueda también traer la mayor bendición a su familia. Soy testigo de cómo su familia lo ha amado, pero el mejor regalo que usted les puede dejar, más que la herencia que pueda dejar económica y más que las cosas hermosas en cuanto a los recuerdos, es que ellos puedan conocer al Dios que usted está conociendo, que usted pueda ver la gloria de Dios. Así que eso era lo que hacía Pablo. Para Pablo era predicar. Para Pablo era no desaprovechar ninguna oportunidad. Pablo a veces se desentendía del mismo por el evangelio. Pero a veces nosotros estamos tan entendidos de lo nuestro y estamos tan ocupados, como les dije al principio, ministrándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, mirándonos unos a otros, si me miró, si no me miró, si me hizo, que olvidamos que hay la necesidad de ir afuera y llevar la palabra, que hay la necesidad de desacomodarnos. Lo decía mi esposa, y es necesario desacomodarnos, es necesario salir de nuestra zona de confort, de que yo merezco dormir hasta más tardecito, yo merezco dormirme temprano, yo merezco descansar un domingo, yo merezco hacer tal cosa, yo merezco. Pero resulta que Cristo también merecía muchas cosas, mas sin embargo decidió ir a la cruz del Calvario por nosotros y desacomodarse totalmente hasta llegar a la muerte para expiar nuestros pecados y después resucitar y constituirse hijo de Dios. Así que en esos versículos que nos dice en Romanos, en la siguiente parte del capítulo 1, nos habla todo esto. Así que en medio de la zozobra que vive la humanidad, escúcheme, en medio de la zozobra que vive la humanidad, somos portadores de buenas noticias, y hoy nos invita Dios a que cumplamos la misión que Él nos ha encomendado. Quiero leer sus respuestas. Acá Leonardo Arciniegas nos ve, dice Estelita: sí, claro, es una de mis metas. Pilas, Estelita, porque estamos buscando gente para la iglesia ICAS en Estados Unidos. Álvaro dice: sí, señor, lo he sentido y es más fuerte cuando trato de entrar en rebeldía. Ok. Janet nos está viendo, y la Gil también. Janet dice: sí, es mi pasión diaria. Susana: sí, quiero seguir sirviendo a aquellos para quienes no hay esperanza, pues ven a sus hijos perdidos, mostrando al Dios que conoció en dolor. Ok, qué conocido. Carelis, Dios te bendiga. Belkis dice: sí, y le pido que cada día limpie mi corazón para servirle con amor y verdad. Ok. Anita, buenas noches. Freddy Soto: sí, he sentido la necesidad de servir a Dios porque es un llamado que debemos atender. Ok. Otro para la iglesia ICAS en Estados Unidos. Y Lucy dice: sí, y le pido a Dios cada día más su sabiduría y amor para hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la mía. Dios los bendiga a todos ustedes por estar atentos, y espero que ustedes estén recibiendo lo mismo que yo. Y quiero invitarlos a que oremos. Padre, gracias te damos por la palabra en esta noche, por la bendición, Señor. Y queremos pedirte, Jesús, que renueves nuestro corazón, que cambies nuestros pensamientos. Danos sentido de pertenencia, Señor, para hacernos responsables de lo que está en nuestras manos, Señor. Y es extender el reino, es llevar tu palabra, es predicar el evangelio, y que muchos te conozcan, Señor. Como dice la misma Biblia, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Llevar el mensaje que transforma vidas, Señor. Y hoy estamos en eso. Oramos, Señor, por Carlitos Páez, que está, Señor, hospitalizado. Y pedimos, Dios, que tu mano sanadora esté sobre él y que tú le bendigas y lo levantes pronto, Señor. Oro por don Ernesto, Señor, y te doy gracias por la sanidad que tú estás operando, Señor, en sus pulmones, y por cómo lo estás levantando. Y te pido que tú sigas obrando en él esa obra perfecta, Señor, y que él pueda salir vigoroso para conocerte y amarte.
Y te damos gracias, Señor, por esta noche de bendición que tú nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, viernes y sábado, grupos de influencia, por favor no se pierdan sus líderes, sé que los están llamando, los están invitando. Mañana empezamos con los grupos, el sábado también, así que todos muy alertas, muy atentos. Es la apertura, pero tenemos grandes sorpresas porque vienen cosas muy grandes. Ya les dije, para los hombres, pero es para todos, así que esperen esas sorpresas que vamos a tener. Sábado los jóvenes tienen su fusión, así que por favor, 5 de la tarde todos los jóvenes en la iglesia. Domingo nuestro servicio, ya mañana mandamos la lista para que se empiecen a escribir. Tenemos el servicio presencial, pero si usted no puede venir, entonces ya sabe que a las 10 de la mañana se conecta con nosotros y puede asistir al servicio de una manera virtual. Pero todos los que pueden ir a la iglesia, desde ya invitadísimos para estar en ella. Entonces vamos a estar en esta parte. Y bueno, si usted ha sido movido a servir al Señor, solamente quiero decirles algo. Mi esposa y yo vamos a hacerles una invitación. Hoy estuvimos en una reunión, estamos reuniones todo el tiempo, y en una reunión también de la obra social. Y queremos impactar, queremos empezar a dar kit de escolares para los niños, queremos sacar a nuestros ancianos de su encierro y llevarlos a algún lugar a que tomen aire. Queremos hacer muchas cosas, queremos recoger recursos, si usted quiere participar de la obra social, va a recibir una invitación, pero le animo desde ya a que esté muy muy atento y vamos a hacer cosas bien bien especiales. Los bendigo a todos, espero que esta noche haya sido de bendición, espero que se esté gozando la palabra. El domingo seguramente damos esa conclusión a esta primera parte y vamos a empezar lo que viene para la segunda y seguimos con Romanos. Así que sus palabras de aliento, lo que ustedes nos dicen es muy importante para nosotros. Gracias a todos los que participan y que tengan una muy feliz noche. Bendiciones para todos.